La invasión soviética comenzó con un ataque sincronizado de artillería. 40.000 cohetes, cañones y morteros cayeron sobre las posiciones alemanas. Los suboficiales germanos, desesperados, daban órdenes a voz en grito para que sus hombres se colocaran inmediatamente en sus puestos. Pero la desesperación ya se había apoderado de la mayoría de los soldados, que se habían quedado paralizados. Los veteranos, por su lado, sabían que esto era solo el comienzo. La batalla por las colinas de Silo. Con el ejército soviético avanzando despiadadamente sobre suelo alemán, la victoria que antaño se veía asegurada, ahora no era más que una ilusión. Alemania ya había caído. Alemania había caído en desgracia, pero el Führer estaba dispuesto a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. Por ello, las fuerzas alemanas se concentraron en la última línea de defensa natural entre los soviéticos y la capital, en las colinas de Silo, una zona montañosa 70 kilómetros al este de Berlín. Ante ellos, se encontraba el primer frente bielorruso comandado por el mariscal Georgy Zhukov. En el lado sur, se encontraba el primer frente ucraniano comandado por el mariscal Iván Konev. Y por último, al norte, se encontraba el segundo frente bielorruso del mariscal Rokossovski. En total, las fuerzas soviéticas contaban con 2,5 millones de hombres, respaldados por 6.250 tanques, 41.600 piezas de artillería, 3.255 lanzacohetes Katyuska, 95.383 vehículos de motor y 4 ejércitos del aire. Nunca antes se había visto tal cantidad de potencia de fuego. Era evidente que la capital alemana estaba condenada. El hombre que haría frente a estas desfavorables circunstancias sería un modesto y condecorado practicante de la guerra defensiva, que había asegurado la supervivencia del cuarto ejército alemán contra los repetidos contraataques soviéticos tras el fallido ataque a Moscú en 1941. Llamado Pequeño Duro Bastardo, por aquellos que sirvieron bajo su mando durante esos días sombríos. El general Gotthard Heinrici sería convocado una vez más, para llevar a cabo la última defensa de la capital. A su disposición estaban los dos ejércitos que constituían el grupo de ejércitos Vístula. El tercer ejército Panzer del general von Manteuffel tenía el Oudar inferior, mientras que los 4 cuerpos pertenecientes al noveno ejército del general Theodor Busy tenían la difícil tarea de bloquear la ruta directa hacia Berlín. Las divisiones reconstituidas y nuevas que componían cada uno de los 4 cuerpos no tenían experiencia previa luchando juntas. Ni los comandantes de división tenían experiencia trabajando con el personal del cuartel general que los dirigiría en la próxima batalla. En total, la fuerza del noveno ejército al comienzo de la batalla sería de unos 84.000 hombres, organizados en 14 divisiones. Otras 60.000 tropas del Volkssturm estaban estacionadas en Berlín y sus alrededores, siendo introducidas poco a poco en la batalla a medida que se desarrollaba. Apoyando a la infantería había 512 tanques, 243 cañones autopropulsados, 340 piezas de artillería regular, y más de 700 cañones antiaéreos que servirían en el papel de cazadores de tanques para asegurarse de que el noveno ejército pudiera evitar un avance blindado similar al que tuvo lugar durante la desastrosa retirada a través de Polonia. Heinrici ideó una completa estrategia de defensa en profundidad para la que recibió la aprobación de Hitler. La idea era edificar 3 posiciones defensivas que contenían a su vez varias líneas de protección y puntos de reunión para retirarse y contraatacar. La primera posición, que se extendía desde el borde delantero del campo de batalla, contenía minas, trincheras y zanjas antitanque, siendo conocida como Hardenbergstellung. La segunda posición, que era la más fuertemente fortificada de las 3, contenía más trincheras, emplazamientos de artillería en pendientes inversas y puntos fuertes entrelazados. Esta posición sería conocida Steinstellung. La tercera y última posición, contenía más obstáculos antitanque, ya que su objetivo principal era inmovilizar a los blindados enemigos para hacerlos presa fácil de los tan temidos lanzacohetes Panzerfaust. Esta última posición defensiva sería conocida como Botanstellung.
para asegurarse de que la mayoría de las unidades de vanguardia sobreviviese al ataque de artillería que generalmente presidía a un gran ataque soviético. Heinrich planeó retirar a los hombres de las posiciones de avanzada la noche anterior al ataque y hacer que esperaran a casi 10 kilómetros detrás de la línea del frente. Con esto finalizaban sus preparativos para la inminente batalla. Ahora solo tocaba esperar. Unos minutos antes de que la artillería comenzara según lo previsto a preparar el ataque, el mariscal Zhukov y sus generales empezaron a subir el escarpado sendero que los llevaba directamente a su puesto de observación. Por debajo de ellos se extendía el Oderbrug, oscurecido por la neblina que precedía al amanecer. Eran exactamente las 5 de la mañana hora Moscú. Es decir, las 3, hora Berlín. De pronto toda la zona se iluminó por la acción de miles y miles de cañones, morteros, y de los legendarios Katyusha. En todo lo que llevaba el conflicto jamás se había visto un bombardeo tan intenso. Las tropas alemanas apostadas en la primera línea del frente observaron cómo todo lo que se hallaba a simple vista era consumido por las llamas. Los que se hallaban atrapados en las trincheras que sirvieron de blanco para la artillería solo pudieron emplear palabras tales como infierno o terremoto. Los que sintieron la tierra temblar desde la retaguardia, buscaron enseguida sus binoculares o los periscopios de sus trincheras. El comandante de un batallón de panzers pesados oteó el horizonte con el periscopio de su tanque Tigre. «Dios mío, ellos ya están aquí», señaló. Otro observador habló de granjas y aldeas consumidas por el fuego y de nubes de humo que se extendían hasta donde llegaba la vista. Tras 20 minutos de bombardeo parecía que ni una sola alma había quedado en pie. No obstante, las víctimas no eran tan numerosas como pudiera haberse esperado. El general Heinrich, avisado por 2 soldados soviéticos capturados, sabía que el ataque tuviera lugar el 16 de abril. Por lo que había tomado las medidas necesarias para proteger al 9º ejército de la furia total de la artillería soviética. En su mayor parte, la infantería alemana estacionada en posiciones avanzadas se había retirado a la tercera línea de la primera posición la noche anterior. Y por ende, sobrevivió a la lluvia de proyectiles. Los alemanes habían logrado engañar por completo al mariscal Zhukov, que, creyendo ingenuamente que sus enemigos habían sido completamente aniquilados, dio la orden de iniciar el ataque general. Acto seguido, miles de bengalas de todos los colores surcaron el aire. Era la señal convenida para que entrasen en acción 146 gigantescos reflectores que se encendieron para iluminar todo el horizonte como si fuese de día. En ese momento los tanques se pusieron en marcha y se apuntaron los reflectores a lo largo de toda la línea del frente, con la intención de cegar al enemigo ya confundido por el humo y el tronar de las explosiones. Entonces todos comenzaron a gritar por doquier: «Hacia Berlín, camaradas. Acabar con la guarida del cerdo fascista». Algunos soldados alemanes, influidos en exceso por la propaganda de las armas misteriosas, dieron por sentado que los reflectores constituían una nueva arma concebida para dejarlos ciegos. En el bando soviético, por el contrario, los destacamentos que avanzaban debieron de haber sospechado que se trataba de una nueva forma de bloqueo para impedir la retirada. El capitán Sulhanisvili del tercer ejército de choque observó que la luz resultaba tan cegadora que hacía imposible el darse la vuelta y no permitía más movimiento que el de seguir adelante. Con todo, esta invención de la que Zhukov estaba tan orgulloso hizo más por desorientar a sus propios hombres que por deslumbrar a los defensores. Los comandantes de las tropas de vanguardia, desesperados, hicieron correr hacia atrás la orden para que apagasen los reflectores. Pero no tardó en llegar a una contraorden para que volviesen a encenderse, lo que no hizo sino ir en detrimento de la visión de los soldados. Aún así, la falta de resistencia animaba a las tropas. Los bisoños reclutas alemanes y los que se hallaban en periodo de instrucción habían sido presa del pánico ante el bombardeo y los reflectores. Solo los más experimentados se hallaban en condiciones de abrir fuego, aunque igualmente tenían problemas para identificar cualquier objetivo en la mezcla impenetrable de bruma, humo y polvo que flotaba en el aire a consecuencia del impacto de los proyectiles. Los defensores podían oír a los rusos hablando a medida que avanzaban, pero les resultaba imposible verlos.
También lograron percibir en la distancia los motores de los tanques soviéticos que se esforzaban por avanzar. Aún las anchas orugas tenían problemas con el lodo de la llanura aluvial anegada. Los supervivientes de las unidades de vanguardia que habían abandonado sus armas huían en dirección a la segunda línea defensiva gritando: «¡Que viene iban camaradas, replegaos, a la segunda línea, vamos vamos!». De cualquier manera, el avance soviético de aquella mañana había sido muy lento. Zhukov, situado en su puesto de observación, comenzaba a perder la paciencia y no hacía otra cosa que blasfemar y amenazar a los comandantes con degradarlos. Discutiendo frecuentemente con el general Vasily Chuikov a causa del atasco que sufría su octavo ejército de la guardia. Mediado el día, el mariscal Zhukov, cada vez más desesperado, temeroso sin duda ante la perspectiva de la próxima conversación radiotelefónica que mantendría con Stalin, decidió cambiar el plan de la operación. En un principio los ejércitos blindados no debían avanzar hasta que la infantería hubiese roto la principal línea defensiva alemana y llegado a las cumbres de Silo. Sin embargo, Zhukov determinó que no podían esperar. El general Chuikov, furioso, intentó apelar ante esta decisión, pues preveía el caos que se produciría ante repentino cambio. Pero su orgulloso mariscal no tenía intención alguna de ceder. A las 3 de la tarde, Zhukov telefoneó a Stalin para informarle de la situación. Así que has subestimado al enemigo en el eje Barlins, pensaba que a estas alturas estarías en las inmediaciones de la capital. Y aún no habéis pasado de las cumbres de Silo. Hay que reconocer que Konev ha empezado con mayor éxito. La noticia del éxito de su rival fue una píldora amarga para Zhukov, que, ansioso por aniquilar de una vez por todas a sus tan persistentes enemigos, lanzó sus reservas blindadas. Pero para su desgracia, y tal como había predicho el general Chuikov, se impuso el caos en la zona. Los vehículos blindados se apiñaban por miles en la cabeza de puente. Organizar las distintas formaciones y unidades se convirtió en una verdadera pesadilla para los encargados de dirigir el tráfico. No sería hasta las últimas horas de la tarde cuando los soviéticos lograron despejar las posiciones de avanzada alemanas y llegar hasta las afueras de Silo. Pero no sin perder hasta 50 tanques ante los temibles Panthers y Tigres. Los combates fueron particularmente intensos en el flanco derecho alemán, donde la división Doberitz retrocedió ante los tenaces ataques soviéticos. Inseguro de que sus hombres pudieran mantener la línea, el comandante de la división, el coronel Hans Wolfgang Scheunemann, solicitó ayuda de la reserva del 11º Cuerpo. En respuesta, recibió apoyo inmediato de la primer compañía del batallón de tanques pesados de las SS 502, cuyos King Tigers se dirigieron hacia la estación de trenes en Dolgelin. En ese momento estalló una feroz batalla de tanques, enfrentando a media docena de Tigers contra 4 veces más tanques soviéticos. Los blindados alemanes dominaron fácilmente el campo, convirtiendo a casi una docena de tanques medianos T-34 en restos humeantes. Al anochecer, los alemanes en la base de la escarpada de Silo retrocedieron hacia las alturas que formaban parte de Hardenberg-Stellung. Aunque los soviéticos capturaron la aldea de la que las colinas tomaban su nombre, no lograron ganar el acantilado, cuyos accesos estaban custodiados por emplazamientos de armas camufladas. En lo que respecta al panorama general, poco más podían hacer el general Heinrich y el general Busey, dadas las circunstancias. El primer día de la batalla, no obstante, fue un gran éxito defensivo en vista de la fuerza desigual de los dos bandos. Los soviéticos de momento habían sido frenados. Aquella noche debió ser una de las peores en la vida de Zhukov. Las miradas de todo el ejército y, lo que son más importantes, de todo el Kremlin se hallaban pendientes en las cumbres de Silo, que él había sido incapaz de tomar. Sus ejércitos, por lo tanto, no podían cumplir con la misión de hacerse con Berlín durante el 6º día de la operación. Uno de los regimientos de fusileros del general Chuikov había alcanzado las afueras de la aldea de Silo, y algunos de los tanques del general Katulov se hallaban casi en la cima en determinados puntos. Sin embargo, era evidente que Stalin no estaría satisfecho con tales pequeñeces. El dirigente soviético, que había dado la impresión de estar bastante tranquilo durante la conversación que había mantenido con Zhukov, aquella tarde montó en cólera cuando éste le informó poco antes de medianoche:
que aún no habían ocupado las colinas. Stalin lo responsabilizó de aquel fracaso, puesto que había modificado el plan original. ¿Estás seguro que podrás capturar mañana la línea de Silo?, preguntó Stalin. Mañana 17 de abril, antes de que acabe el día habremos roto la defensa de las cumbres de Silo. Estoy convencido de que cuanto mayor sea el número de tropas que envíe el enemigo para defenderlas, más fácil será para nosotros tomar Berlín. Es mucho más fácil aniquilar un ejército enemigo en campo abierto que en una ciudad fortificada, contestó Zhukov, haciendo lo imposible por mantener la calma. Stalin, quien no parecía muy convencido, intentó animar el espíritu de lucha de su tan prometedor mariscal. Estamos pensando en ordenar al mariscal Konev a que envíe los ejércitos de Rivalko y Leliushenko hacia Berlín desde el sur, y a Rokossovski a que se dé más prisa en cruzar para poder atacar desde el norte, así que es mejor que se apresure Zhukov. Hasta luego. No hubo de pasar mucho tiempo para que el general Malinin, jefe de Estado Mayor de Zhukov, descubriese que Stalin había pedido ya a Konev que enviase a sus ejércitos blindados contra el flanco meridional de Berlín. El cielo nublado y la llovizna dejaron paso al martes, 17 de abril, a un tiempo más agradable, que permitió a los bombarderos soviéticos Sturmovik atacar las posiciones alemanas que quedaban sobre las cumbres de Silo. Las pequeñas aldeas, las granjas individuales, y los pueblos diseminados desde el Oderbruch hasta la escarpadura seguían sorprendentemente envueltos en llamas a causa del fuego de la artillería soviética, cuyas dotaciones hacían su labor animados por el placer de la venganza e incitados por las órdenes de sus comandantes, que no paraban de lanzar numerosos improperios a sus enemigos. A la guarida de los fascistas, fuego. Por la sangre y el sufrimiento de los caídos, fuego. El mariscal Georgy Zhukov, un hombre que llevaba en su cara la expresión de su voluntad de acero y a quien le molestaba enormemente compartir con alguien su gloria, estaba fuertemente fastidiado por la conversación que había mantenido con Stalin la noche anterior y aquella tarde del 17 de abril, luego del bombardeo preliminar, solo dio una escueta orden a sus innumerables ejércitos. Ahora tomen Berlín. El frente se estaba hundiendo lenta pero inevitablemente bajo la máxima presión soviética. El general Heinrich, comandante en jefe del grupo de ejércitos Vístula, había estado yendo de un cuartel general a otro, visitando las posiciones y hablando con los comandantes de las distintas formaciones y unidades a su cargo. Le maravillaba que los soldados del general Busy se las hubieran ingeniado también en circunstancias tan desfavorables. Había frenéticas llamadas pidiendo tanques, cañones, combustible, municiones, y sobre todo soldados. Pero las pocas reservas de las que disponía el general Busy estaban ya utilizadas o tenían que acudir a otra parte. La mayoría de ellas serán enviadas a toda prisa hacia el vital sector de Silo, el cual era defendido por el 56º Cuerpo Panzer del teniente general Helmuth Weidling. Aunque Weidling había llegado solo unos cuantos días antes y luchaba en un ambiente que le era extraño, con soldados débiles y frecuentemente inexpertos. El veterano de 60 años había sabido sobrellevar hasta entonces todos los ataques. Sin embargo, antes de terminar la semana, Weidling se estaría enfrentando con crisis muchísimo mayores que las producidas por un campo de batalla. Helmut Weidling había de ser pronto condenado a muerte por Hitler, y luego, en un extraño giro del destino, se convertiría en el general a cargo de la defensa final de Berlín. Se extendió una gran confusión por las líneas alemanas, era evidente la escasez en todas partes y en todo. Faltaban los transportes, había una carencia casi total de combustible que imposibilitaba el movimiento en gran escala de la infantería. Esta inmovilidad producía tremendas consecuencias cuando las unidades cambiaban de posición. Su equipo, incluyendo la preciadísima artillería, tenía que ser abandonado. Además, las líneas de comunicación estaban fallando y en algunos sitios ya no existía. La situación era especialmente penosa para el general Helmuth Weidling,
cuyo 56º Cuerpo Panzer había absorbido todo el ataque de Zhukov en los asaltos. Sus fuerzas habían aguantado el feroz ataque durante más de 24 horas, causándole un grandísimo número de bajas. Pero las divisiones prometidas que Weidling había estado esperando tan angustiosamente, la división Nordland, las SS y la poderosa 18ª División de Granaderos Panzer, no habían llegado a tiempo para los contraataques que habrían podido detener a los tanques de Zhukov. El comandante de la división Nordland, el general de división de las SS Jürgen Siglar, se presentó llegando en automóvil al cuartel general de Weidling, al norte de Muncheber. Siglar anunció con toda calma que su división se había quedado muchos kilómetros atrás por falta de combustible. A Weidling se lo llevaba el demonio. Se suponía que todas las divisiones Panzer llevaban combustible de emergencia para tales casos. Pero Siglar, a quien no le gustaba luchar bajo las órdenes de los jefes de la Wehrmacht, por lo visto, no consideraba urgente la llegada de su división. La Nordland perdió 20 preciadas horas en cargar combustible, por lo que Siglar y sus granaderos no llegarían a tiempo. Sin estos refuerzos, las fuerzas de Weidling se hallaron ante una situación delicada. El enorme peso del quinto ejército de choque, seguido por el segundo ejército de tanques de la Guardia, habían obligado a la 9ª División de paracaidistas a ceder terreno considerable. Los regimientos de paracaidistas 25 y 26 se mantenían firmes en las aldeas de Neuhardenberg y Platkow, pero fueron blanqueados por grandes formaciones de infantería soviética que avanzaba hacia el bosque de las tierras altas de Neuhardenberg. La lucha pasó factura a los soldados de apoyo de la Luftwaffe, que tenían poca o ninguna preparación de combate formal, y muchas formaciones perdieron la poca cohesión que tenían frente a las veteranas fuerzas soviéticas. Finalmente, luego de intensos combates, a los paracaidistas Göring les entró pánico y huyeron despavoridos. En consecuencia, la segunda línea defensiva alemana, Stein-Stellung, fue rota por el quinto ejército de choque y el segundo ejército de tanques de la Guardia, obligando al retroceso masivo de la línea de defensa alemana para evitar un cerco. El octavo ejército de guardias, junto con el primer ejército de tanques de la Guardia, habían aprovechado el éxito de sus camaradas y también avanzaban. El 47º ejército y el tercer ejército de choque, entre tanto, avanzaron en total unos 46 kilómetros hacia el oeste. Al final del día, el general Heinrich y su equipo evaluaron la situación. Con las fuerzas del 9º ejército en el flanco izquierdo y centro en el final del segundo día, se concluyó que las posibilidades de detener a los soviéticos eran muy escasas. El miércoles, 18 de abril, el cielo amaneció teñido de carmesí por el este. Los que seguían luchando por conservar las cumbres de Silo no auguraban nada bueno. De hecho, no hubo de pasar mucho para que oyeran el sonido áspero y profundo de los motores de los tanques y el que producían las orugas al moverse. Zhukov disfrutaba de un humor peligroso aquella mañana. Sabía ya que los ejércitos blindados de Konev habían obtenido el permiso de Stalin para dirigirse en dirección hacia Berlín. Durante la conversación que había mantenido por la noche, Stalin lo había presionado más al mencionarle la posibilidad de desviar el segundo frente bielorruso de Rokossovski, para que se dirigiese a la capital una vez se hubiese cruzado el Oudar en dirección norte. Las órdenes que Zhukov a los comandantes de sus ejércitos aquella mañana eran inflexibles. Habían de partir ellos mismos al frente e informar de la situación exacta. La artillería debía avanzar con el fin de tomar los puntos de defensa alemanes en campo abierto. Había que acelerar la acción y no debían cesar ni de día ni de noche. De nuevo, fueron los soldados quienes hubieron de pagar con sus vidas los errores cometidos por un comandante orgulloso, sometido a la presión de su superior. Tras otra potente descarga de la artillería y más incursiones aéreas, los exhaustos ejércitos de Zhukov volvieron a atacar a primera hora de aquella mañana.
Aunque Weidling intentó desesperadamente contener los asaltos acorazados soviéticos, el frente del 56 Cuerpo no pudo mantenerse con la moral intacta. Las unidades de la división Nordland que habían llegado por fin al frente juntaron a todos los soldados en huida que pudieron, y se enfrentaron a los soviéticos en un intento desesperado por estabilizar la situación. Sin embargo, para gran decepción de Weidling, su amplia dispersión les hizo imposible lanzar un contraataque concertado. Con los soviéticos cada vez más cerca, Weidling se había visto obligado a evacuar 2 cuarteles generales desde el mediodía. En consecuencia, perdió toda comunicación con el cuartel general del 9º Ejército. El general Busy, quien tenía bien en claro que su ejército se estaba desmoronando, llamó inmediatamente al general Heinrici para informarle de la situación. Ha llegado el momento crítico, le hizo saber. Los soviéticos habían sobrepasado la línea alemana en varios lugares, sobre todo en la brecha entre el 56º Cuerpo y el Cuerpo de Ejércitos 101. Los elementos de vanguardia del 5º Ejército de Choque, seguidos por unidades del 2º Ejército de Tanques de la Guardia, habían avanzado sin oposición hacia la línea montañosa al oeste del Oderbruch. Después de que las tropas paracaidistas de la 9ª División abandonaran, sin órdenes, sus posiciones aquella mañana, las columnas de tanques soviéticos avanzaban en ese momento hacia el oeste, hacia Munchever. Ya en este punto, la caída en desgracia del 9º Ejército era inevitable. Al oscurecer, Helmut Weidling se hallaba en un sótano iluminado con velas en Waldsiebersdorf, al noroeste Munchever. Allí se presentó un peculiar visitante, el ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop. Un hombre dominado por el miedo y a quien se lo veía notablemente alterado por la situación. Cuando von Ribbentrop supo la verdad sobre el estado del 56 Cuerpo, pareció causarle una impresión aplastante. Vacilante, el ministro de Asuntos Exteriores hizo algunas preguntas con una voz igual de temblorosa que él, y poco después se despidió. Weidling y otros miembros del Estado Mayor esperaban alguna noticia sobre las negociaciones con los aliados occidentales. Pero esa última esperanza se desvaneció junto con Ribbentrop. Inmediatamente después que el ministro de Asuntos Exteriores, llegó el dirigente manco de 32 años de las Juventudes Hitlerianas, Arthur Assmann. Llevaba consigo noticias pretendiendo alegrar a Weidling. Los chicos de las Juventudes Hitlerianas están a su disposición para unirse a la valerosa defensa de la patria. Están preparados para luchar y ya ocupan los caminos situados a la espalda de sus fuerzas. Weidling, quien no podía creer lo que oía, estaba tan enfurecido que por unos momentos ni siquiera pudo hablar. Luego, usando un lenguaje de lo más impropio, declinó con gran indignación el plan Assmann. «¿Es que acaso el mundo se ha vuelto loco?», dijo. «No puede usted sacrificar esos niños por una causa que ya está perdida. No los usaré y exijo inmediatamente que ninguno de ellos sea movilizado al campo de batalla». Assmann, sorprendido, se apresuró a darle su palabra de que la orden sería anulada. Lo cierto es que si esta contraorden fue efectivamente dada, centenares de chicos de las Juventudes Hitlerianas movilizados en las cercanías de la capital no se enteraron, siguieron en sus puestos, y en las 48 horas siguientes fueron aplastados por los tanques soviéticos. Para el amanecer del 19 de abril el Frente Oriental había dejado de existir como tal. Sin esperanzas de lograr frenar a los soviéticos, el 9º Ejército comenzó a disgregarse en 3 direcciones. La toma de Briesen por parte del ejército soviético y el avance del Tercer Ejército de Choce hacia el oeste en dirección hacia la meseta que se extendía por detrás de Neuwardenberg, obligaron al Cuerpo de Ejércitos 101 a ir retrocediendo hacia Eberswalde y los campos situados al norte de Berlín. Por otra parte, el 56 Cuerpo Panzer de Weidling comenzó a retroceder hacia el centro en dirección oeste hacia la capital. A la derecha, el 11º Cuerpo Blindado de las SS hizo otro tanto en dirección sureste, hacia Fürstenwalde. En la capital la atención aumentaba con cada hora que pasaba. Ni siquiera Goebbels podía ignorar más tiempo que pasaba.
Al Ministerio de Propaganda, llegaba una avalancha de noticias histéricas y de slogans de urgencia. El periódico oficial del partido nazi, el Volkischer Beobachter, anunció el cruce soviético del río Udar con las siguientes palabras: una nueva y dura prueba, quizá la peor de todas, se halla a simple vista. Cada casa por la cual tenga que luchar el enemigo con cada tanque soviético, que sea inmovilizado por un granadero, por un hombre de la Volkssturm, o por un muchacho hitleriano, significa mucho más hoy que en cualquier otro momento de este conflicto. La consigna para este día es: apretar los dientes, luchar como diablos, no cedan fácilmente ante el enemigo. La hora de la decisión exige el último sacrificio, el más grande. Ante nosotros se extendía una enorme ciudad, una sensación de alegría y exaltación nos invadió. Aquella era la última posición enemiga y la hora de la venganza por fin había llegado. Ni siquiera nos dimos cuenta de un coche que se detenía a pocos pies de distancia. De él, bajo nuestro comandante el general Berzarín, quien dio la orden a nuestro oficial en jefe. Ha llegado el momento, los nazis en Berlín. Abran fuego. La batería comenzó a disparar proyectiles sobre los que habíamos escrito. Por Stalingrado, por los huérfanos y las, por Ucrania, por los huérfanos y las viudas, y por las lágrimas del pueblo soviético. Nota del sargento Nikolai Vasiliev de la 266 División de Fusileros del Quinto Ejército de Choque, comandado por el general Berzarín. La batería del sargento Vasiliev fue una de las primeras en bombardear Berlín. Aunque la caída del Noveno Ejército fue inevitable, las fuerzas de Biusi provocaron grandes pérdidas a los soviéticos. Zhukov calculó muy mal la fuerza de la posición de las colinas de Silo y pagó un alto precio en hombres y equipo. El exigente calendario que estableció Stalin para la captura de la capital y la decisión del líder soviético de alimentar la competitividad entre Koniev y Zhukov, llevaron a este último a tomar decisiones tácticas precipitadas en las primeras horas de la batalla. A su vez, la estrategia defensiva del general Heinrici cobró un precio sustancial en el enemigo, e imbuyó al Noveno Ejército de un espíritu de lucha que le permitió mantenerse estable durante un corto tiempo frente a posibilidades abrumadoras. Cabe mencionar que el vídeo ha sido elaborado usando los libros de Anthony Beevor y Cornelius Ryan. Berlín, la caída y la última batalla. No olvides de darle like y suscribirte al canal.